capítulo 14, y vamos a revisar del verso 16 al 18. Y la palabra del Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora acompáñame, Juan 15:26. Una hojita adelante. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algo bien importante que tienes que saber: después de la muerte de Jesús, los discípulos se descontrolaron. ¿Tú qué harías si la persona en quien tienes puesta tu mirada se muere? Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué harían si sus padres se muriesen? ¿Perderías el control? O tú, papito, mamita, si tus hijos se mueren, perderías el control totalmente. Y eso fue lo mismo que le pasó a los discípulos. En la palabra nos enseña que cuando Pedro comprende que ya no estaba su maestro, que ya no estaba su pastor, él les dice a todos los discípulos: voy a regresar a pescar. Pero nos han enseñado que simplemente fue a pescar, pero no. La palabra griega que se usa ahí está diciendo: voy a regresar a mi antiguo oficio. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿cuántas ocasiones te has sentido tan decepcionado de que no sientes la presencia de Dios, de que estás clamando al Señor y que no ves salida, no ves cómo Él puede responder, y dices en ti mismo: regresaré a mis antiguas decisiones? Eso fue lo mismo que le pasó a Pedro. Pero hay algo importante. Cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo no los dejaré solos, nos está diciendo, en medio del agobio, en medio de la tristeza, en medio del abandono, en medio de la confusión, yo no te dejaré solo, porque yo conozco tu necesidad. Yo, Jesús, como tal, no puedo estar contigo porque estoy limitado a un cuerpo físico, pero el Espíritu, el Consolador, uno como yo, estará en ti todos los días de tu vida. En todo momento donde tú estés, puedes echar mano del Espíritu Santo. Y quiero que lo observes. En el momento más difícil que Jesús y el Padre pasaron, en el día de la Pascua, esa fiesta que celebramos hace 50 días, eso significa Pentecostés, 50 días después. 50 días después, el Espíritu vino como promesa a causa de algo. Él estaba con Jesús, Él estaba con el Padre. Porque quiero que te pongas por un momento en los pies de Jesús. Cuando Él fue al Getsemaní, dice la palabra que Él sudaba gotas de sangre. ¿Te acuerdas? Dice la palabra que su alma estaba entristecida. Pero ahí, en ese momento tan difícil, el Espíritu Santo lo estaba consolando. El Espíritu Santo pasó en medio de toda dificultad que Él pasó. Quiero que te des cuenta, nos han enseñado que el Espíritu Santo no estaba con Jesús. El Espíritu Santo estaba en Jesús, vivía en Jesús, caminaba con Jesús. Aún la palabra me enseña algo muy fuerte. En medio del momento de gran debilidad de Jesús, el Espíritu Santo lo estaba levantando. Y quiero que observes, el peso de la cruz provocó que Jesús cayese en muchas ocasiones, pero el Espíritu Santo lo levantaba, lo animaba. El Espíritu Santo le estaba dando ánimo. Jesús comprendía que Él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Es decir, mis hermanos, ¿recuerdas cuando dice la palabra: pasa de mí esta copa? Jesús estaba comprendiendo totalmente que era la copa de la ira de Dios.
Pero que el Espíritu Santo, yo me imagino, no dice la Biblia, tomaba la mano de Jesús y le decía: es tiempo que bebas la copa, es tiempo que la bebas, ánimo Jesús. Y yo pienso que si Jesús estaba entristecido, era porque sabía que muchos no iban a tomar en cuenta el sacrificio. Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo: ánimo, vamos, tú puedes Jesús, tú puedes Jesús. Aun cuando te latiguen, aun cuando las huestes de Satanás vengan y te escupan, tú puedes Jesús. El Espíritu Santo vino a consolar a Jesús en el momento más difícil. Mientras que las huestes de Satanás venían y escarnecían, azotaban, maltrataban al Hijo de Dios a causa del pecado. Imagínate el Padre, la agonía que vivía. Pero aún el Espíritu Santo en el mismo momento estaba con el Padre, sosteniendo su mano, abrazándolo, rodeándolo de la misma manera que Él rodea la casa. Dice su palabra, Jesús mirando a Jerusalén diciendo: oh, como yo he deseado que tú me comprendieras el tiempo de tu visitación, porque yo he querido rodearte como gallina sus polluelos. De la misma manera el Espíritu Santo rodeaba al Padre. Y yo quiero que tú pienses por un momento, papito y mamita, ¿tú azotarías a tu hijo? ¿Tú azotarías a tu hija? Tu hijo sin mancha, sin pecado, sin ningún tipo de dolencia, ¿tú lo azotarías? ¿Cuál sería la aflicción que vivirías en ti? Así se sentía el Padre. En la misma manera en la que tú te sentirías cuando ves que tu hijo se lastima, así se sentía, pero muchas veces más. Yo creo que en tu cabeza no entra, no puedes comprender, quizás no podrías soportar, pero para el Padre fue tanta agonía, fue tan duro, que aún la palabra me enseña que la tierra se cubrió de grandes tinieblas. ¿Cuál habrá sido la aflicción del Padre? ¿Cómo se habrá sentido en ese momento? Papito, mamita, ¿qué pasa en tu corazón cuando tu hijo se accidenta? ¿Qué pasa en tu corazón cuando tu hijo se va de casa o cuando está en medio de una gran enfermedad? Tú necesitas un consolador. El Padre necesitaba un consolador, aquel que lo sostuviera de su mano y le dijera: vamos, para que se cumpla el propósito, no importa que lo azoten. Porque Él sabía, el Espíritu Santo conocía el propósito del Padre, el propósito del Hijo, para que fuese cumplido en todos los que están aquí y aún en aquellos que han de creer en su nombre. Y mientras que el Padre veía desde los cielos que azotaban a Jesús, el Espíritu Santo le decía: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar caer, yo no te voy a soltar, Padre. Tu hijo está agonizando, pero recuerda, Él está llevando el gozo por delante, porque sé que cuando Él se ha levantado, a todos atraerá a sí mismo. Y el Espíritu Santo estaba animando al Padre y recordándole vez tras vez que aun cuando fuese destrozado el cuerpo de su hijo, muchos vendrían a salvación a causa del Hijo de Dios. Pero tenía que ser cumplida la Escritura. El Espíritu Santo, mientras que estaba animando al Padre, también estaba viendo el gran y profundo amor del Padre. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo. Estaba viendo la profunda agonía del Padre, pero era mayor su amor por ti. Y como en medio del momento difícil el Padre necesitaba un consuelo, un consolador, ahí estaba el consolador, uno igual a Él, que le dijera: yo te sostengo de tu mano derecha, vamos juntos, vamos juntos. El Espíritu Santo es el ayudador del Padre, y si Él lo fue en ese momento, también lo puede ser tuyo. No era fácil en ese tiempo que el Hijo de Dios fuese molido, pero tampoco era fácil que el Padre Eterno viera a su Hijo ser destrozado.
Y el mismo Espíritu Santo que estuvo con el Padre, que estuvo con el Hijo, el mismo Espíritu Santo que formó la tierra con inteligencia, que formó todas las cosas, escrito está que Él visita la tierra para buscar a quien le hace misericordia. Es el mismo Espíritu Santo que está aquí listo para darse a conocer a ti. Solo te toca abrir tu corazón. ¿Hay alguno que quiera abrir aquí su corazón? Es necesario que tú comprendas: el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo quiere habitar en tu corazón, quiere guiarte, quiere enseñarte, quiere discipularte. Dice su palabra: en los postreros días la sabiduría inundará la tierra. Y Él quiere usarte a ti para inundar esta tierra con su sabiduría. Pero algo importante: ninguno de los discípulos verdaderamente creía en Jesús. Pastor, irreverencia, no, es una realidad. Por eso ellos se afligieron tanto cuando crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al momento de irse, ellos, sus ojos se seguían velados. Es decir, mis hermanos, que ellos, su entendimiento estaba completamente velado. Por eso dice la palabra que Jesús en su propia carne rasgó el velo. Y cuando Él rasgó el velo a través de la cruz, le abrió el entendimiento a sus discípulos. Pero no solamente a ellos, sino a todo aquel que cree en Él. Es decir, mis hermanos, que cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz por el perdón de los pecados, y cuando se presenta delante del Padre, le entrega esa ofrenda de su propia sangre, en ese momento el Padre glorifica a Jesús, lo sienta a su diestra y envía la promesa a sus discípulos. Pero no solo a los discípulos, sino a todo aquel que en Él crea. ¿Hay alguno aquí que cree en el Espíritu Santo? Quiero que veas la vida de los discípulos. A lo mejor aquí hay algún discípulo de Jesús medio extraviado. Los discípulos eran incrédulos. Mira, no voltees a ver a nadie, porque digo incrédulos y luego así. Dile a tu vecino: me rozó y a ti te pegó. Quiero que veas, los discípulos no oraban. Dile ahora sí: ahora me pegó a mí. Los discípulos no amaban a su prójimo. Estaban inseguros, pero peor aún, tenían un carácter así como, había dos de ellos que les decían los hijos del trueno. Imagínate qué tan bravos se ponían. Mira, esposa o esposo, no vueltes a ver a tu trueno, perdón, a tu pareja. Pero cuando vino el Espíritu Santo, primero hizo un nuevo nacimiento y los vino a transformar. Y después de que vino, hizo una persona diferente, moldeada a su semejanza, transformada en su carácter. Porque para eso vino el Espíritu de Dios, para manifestar todo lo que está en el cielo, aquí en la tierra, a través de un vaso de honra. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús y al Espíritu de Dios? Pedro. Mira, siempre que hablamos de Pedro es porque hay alguno entre nosotros, ¿verdad? Pedro, antes de conocer a Jesús, él se llamaba Simón. ¿Qué significa esto? Simón, prácticamente, si tú te vas a un diccionario, significa llevado por el viento, es decir, inconstante. Es decir, hoy muy firme en el Señor y mañana medio atolondrado por las olas, ¿verdad? Pero cuando conoce al Señor, el Señor le cambia el nombre y le dice: ahora eres Pedro, significa piedra. Y le dice: ahora sobre esta piedra, ya no se refiere a Pedro, ahora se refiere a la iglesia. Le dice: sobre esta piedra yo construiré, yo traeré mi gloria. Y sobre esta iglesia, sobre esta piedra, las puertas del infierno no prevalecerán. Pero todo se debe a que Pedro tuvo un corazón dispuesto. Pero quiero hablarte un poquito más de la vida de este hombre. Él era un pescador,
una persona con un oficio no muy importante, y él estaba casado. Y quiero que veas, él era una persona del vulgo, es decir, no tenía mucha educación, pero al momento de que te digo que estaba casado, una persona del vulgo, que se dice hijo de Dios, sin ser realmente hijo de Dios, ¿cómo sería su matrimonio? ¿Qué tal si volteas con tu esposa y le dices, creo que nos hablan, vieja? Es decir, que su matrimonio no era muy hermoso. Y ahora veamos, seguramente el trato que él tenía con sus hijos y con su esposa, yo creo que era muy difícil. Pero si nos metemos un poquito a investigar más, seguramente Pedro y toda su casa tendría muchas carencias, muchas dificultades, como muchos de los matrimonios que hay aquí. Pero no solo eso, yo creo que a Pedro llegó el momento en que las cosas le salían tan mal que él perdió la confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque nada le prosperaba. Es decir, mis hermanos, él ya había destruido sus propias esperanzas en sus negocios. Y ahora pensemos un poquito como Pedro. Yo creo que la deshonra y las peleas con sus hijos lo tenían completamente devastado. ¿No serás tú Pedro? ¿O no serás el hijo de Pedro? Quiero que te des cuenta, Pedro estaba pasando por momentos bien difíciles, pero en el momento que conoce a Jesús, no cambian las cosas. Ahora comienza a recibir una profunda enseñanza, mucha instrucción. Y me dirás, ¿a poco no cambió su vida cuando entró con Jesús? No. Si tú y yo vemos la escritura, comenzamos a ver cómo la misma escritura describe a Pedro como un hombre rudo, un hombre con un carácter difícil. Pero no solo eso, él vio muchos milagros, y uno de ellos a mí me tiene asombrado. Un día el Señor le habla a Pedro y a Andrés y les dice, acompáñenme. Y suben al monte y se transfigura Jesús, y a la derecha y a la izquierda estaba Moisés y Elías. ¿Cómo te hubieras quedado tú? Y viendo a Jesús completamente como con la gloria de Dios. Dice la palabra que sus vestiduras eran blancas, pero no como el jabón hace. No. Era un blanco extraordinariamente poderoso. Y se impactó Pedro mucho, pero aún así no pudo comprender, su entendimiento estaba velado. Y él seguía ocultando su debilidad detrás de su carácter. Y esa debilidad, oye bien, provocó que un día Pedro traicionara a Jesús. En serio, quiero mostrarte otra faceta de Pedro. Un día Pedro quiere mostrar su amor a Jesús, pero un amor sin el Espíritu Santo. Diga conmigo, un amor sin el Espíritu Santo. Y le dice Pedro a Jesús, no permitas que eso te suceda. Es decir, no vayas a la cruz, yo me voy a quedar contigo, yo te voy a ayudar. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y le agrega una frase muy fuerte, porque sigues poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Es decir, que Pedro estaba caminando con Jesús, pero seguía afanado, mirando las cosas de menor importancia. ¿Y cuáles eran las cosas en las cuales fijaba Pedro su mirada? En el trabajo. Se afanaba en la escuela de sus hijos, en sus negocios, en la ansiedad por el dinero, en la ansiedad por trabajar y trabajar y trabajar. Su ansiedad en el matrimonio. Se estaba enfocando en todas aquellas cosas que no lo harían verdaderamente feliz. Y te digo algo que el Señor me enseñó. Jesús estaba a la par de Pedro y Pedro no lo disfrutaba. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Hay un gran mover del Señor, muchos llenos de lágrimas y mocos, y tú así como la lechuga bien fresca, así como que no pasó nada por aquí.
necesitas al Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que necesite el Espíritu Santo? ¿Seguro? Quiero que veas esto. 50 días después, diga conmigo, 50 días después que es crucificado Jesús, viene el día de Pentecostés. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre Pedro. Y el Señor comienza a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Es decir, que ese hombre grosero, arrebatado, que no oraba, el Señor le dio un nuevo nacimiento. Y un día Pedro se para delante de una multitud y en su primer sermón 3,000 personas se convierten. Pero veamos esto más profundo. Si él tuvo el amor para predicarle a 3,000 personas, ese amor por los perdidos, ¿qué crees que haya pasado en su matrimonio? ¿Qué crees que haya pasado en su familia? Yo creo que el primer amor comenzó entre él y su esposa. El primer amor comenzó entre sus hijos y él. Porque una persona que puede gobernar su casa puede ser colocado en algo mayor. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, Él lo reviste con todo poder. Y Él te va a guiar a salir de las prisiones de obscuridad de tu alma. Pero lo más importante, te toma de la mano y te guía a que tomes la posición de hijo. Un hijo que realmente le ha sido revelado que su padre es el Señor, automáticamente puede tomar todas las riquezas en gloria que nos ha heredado Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y es el quien guía al pecador a vivir una vida verdaderamente en santidad. Pero también el Espíritu Santo es quien habla de Jesús. El Espíritu Santo es el que habla de la cruz. Cuando tú quieres que el Señor te revele algo de Jesús, solo dile: Espíritu Santo, revélamelo, muéstramelo. Quiero que comprendamos esto, familia. Cuando el Espíritu Santo llega a una familia, el amor entre la familia deja de ser pretencioso. La fidelidad, la honra, la unidad deja de ser completamente pasajera y comienza a ser evidente, no solamente a tu familia, no solamente a tus vecinos, sino aún en aquellos que no te conocen. Porque cuando el Espíritu Santo viene a una familia, es totalmente cambiada. ¿Alguien necesita una familia nueva? No me vaya a decir: bueno, voy a cambiar de esposa, pastor. No, diga conmigo: necesito al Espíritu Santo. Anhélalo, dile conmigo: Espíritu Santo, te anhelo. Necesito tu presencia en mi familia. Necesito tu presencia en mis hijos. Necesito tu presencia en mi vida. Espíritu Santo, te anhelo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo azotó el lugar en la casa de Juan Marcos. Y había 120 personas reunidas. Y cuando vino el Espíritu Santo, todos, diga conmigo, todos empezaron a hablar lenguas diferentes. Es decir, comenzaron a hablar un idioma, el idioma del Señor. También la Escritura me enseña que en ese mismo lugar hubieron idiomas diferentes, al punto de que muchos de los israelitas que estaban ahí, que eran de otros lugares, había medos, había persas, había elamitas, y dicen: ellos están hablando mi lengua. Es decir, mis hermanos, el Espíritu Santo cuando viene a una persona, no solamente cambia tu vida interior, te da un nuevo entendimiento, te da una nueva vida. No solamente viene a fortalecerte, sino viene a manifestar la mente de Cristo en ti. El Espíritu Santo viene a romper todo lo que no te permite conectarte con Dios. Es decir, aquí todos amamos a Dios, deseamos a Dios, pero sin el Espíritu Santo no podemos entrar en la atmósfera de Dios. Así que desde ya comienza a anhelarlo. El Espíritu Santo no es de que alguien venga y te ponga las manos, es que tú lo anheles. Es que tú le digas: aquí estoy. Es que te necesito, Espíritu Santo. Pero algo más pasa. Cuando tú no honras la presencia de Dios,
cuando tú no anhelas la gloria de Dios, te puede suceder lo que le pasó al pueblo de Israel. Durante 20 años, el arca, la misma que representa la presencia de Dios manifestada, estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y haz de cuenta que ese lugar era, el arca la tenían como una simple caja más, como un mueble más en la casa de Abinadab, y nunca se manifestó la gloria. Y un día el rey David comprende que estaba la gloria de Dios en la casa de Abinadab y mandó a traer el arca a Israel para colocarla en el lugar que le correspondía. Pero ojo, no conocían las escrituras, no conocían lo que dice la palabra de cómo se tenía que cuidar el arca, es decir, cómo se tenía que honrar la presencia de Dios. Y de repente la colocaron en unas yeguas para comenzar a transportarla, mientras que la Biblia me dice que los sacerdotes tenían que cargar el arca en sus hombros y transportarla caminando. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que mientras que iba el arca empezó a tambalear porque tropezaban las ruedas y se iba a caer el arca, y había un hombre llamado Usa, y él metió la mano para que no se cayera, y a eso aún le desagradó a Dios. Y en ese momento Usa fue muerto, y se generó un gran temor entre aquellos que transportaban el arca, que dijeron: ya no hay que moverla. Y la casa más próxima era de un hombre llamado Obed Edom, y él dijo: ok, yo guardaré esta arca. Pero dentro de su ser interior había un hambre de Dios. Había algo tan profundo que quería conocer más a Dios. Y este hombre llamado Obed-Edom empezó a adorar, empezó a amar, empezó a cuidar la presencia del Señor, empezó a exaltar la presencia. Él no era un levita, él no tenía un sacerdocio, él no era realmente nada, solo era un apasionado por la presencia de Dios. Y dice la palabra que a partir desde el momento en el que entró el arca a su casa, el Señor comenzó a prosperar, empezó a traer bendición en todo lo que hacía él y su casa durante 3 meses, al grado que se extendió la fama a todo Israel. Y el rey David escuchó y él dijo: no, si eso pasa en la casa de Obed, ¿cuánto no más va a pasar aquí? Aquí yo sé adorar, aquí yo sé exaltar. Pero ojo, cuando traen la presencia, cuando traen el arca al lugar donde David la colocó, para ese momento Obed-Edom era un apasionado por la presencia, era un amador del Señor. Y él dijo: yo no me quedo en mi casa, donde me pongan yo voy a servir. Y tú comienzas a leer en el libro de Crónicas y decían: necesitamos arpistas, alguien que toque el arpa. Y ahí estaba Obed-Edom y su familia. Necesitamos porteros, ahí estaba Obed-Edom y su familia. Necesitamos alguien que traiga provisión al templo, ahí estaba Obed-Edom y su familia. Es decir, mis hermanos, cuando tú comienzas a tomar valor a la presencia de Dios, tú te rindes a Él, lo comienzas a amar con todo tu entendimiento, lo comienzas a amar con todas tus fuerzas, a causa de que has aprendido a honrar la presencia de Dios. Quiero que te des cuenta. Cuando Obed-Edom tuvo un encuentro personal, cara a cara con el Señor, fue bendecido en todas las cosas. Pero no solo eso, el resultado fue que el poder y la gloria descendieron sobre esa casa, y el Señor le dio una nueva familia. Y alguien aquí, vuelvo a repetir, necesita una nueva familia. Entonces necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Hoy muchos aquí han escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no han tenido una experiencia con Él. Y vuelvo a repetirte, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. De la misma manera que es el Hijo, de la misma manera que es el Padre, así también el Espíritu Santo. Él siente,
Él tiene mente. Él es sabio. Él es el único que escudriña el corazón del hombre. Por eso dice la palabra que Él interpreta tu oración. Él ayuda en tu oración. Tú y yo no sabemos orar, pero el Espíritu Santo gime de manera indecible delante del Padre, traduciendo nuestras pequeñas oraciones para que el Padre responda a ti. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que te revela la palabra de Dios. Te revela lo que va a suceder. Aún el Espíritu Santo es el que toma las bendiciones que Dios el Padre ha dispuesto y las trae delante de ti. El Espíritu Santo te da a conocer los secretos de Dios. Pero hay algo que sucede. Muchos de nosotros hemos apagado, hemos entristecido al Espíritu Santo porque no sabemos lo que le disgusta. Pensamos que vivimos conforme a Dios, pero realmente vivimos conforme a un legalismo. Realmente vivimos conforme a normas. Hay gente que dice: es que los cristianos son hipócritas. No, es que los cristianos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, el Espíritu Santo, cuando viene y toma el ser interior de una persona, en el momento más difícil lo consuela. En el momento de gran soledad lo levanta. En el momento del conflicto le da la salida. Pero lo más importante, el Espíritu Santo es el que te revela el amor del Padre. El amor del Padre es algo extraordinariamente gigante. Por eso el Señor tuvo que enviar, no me malentiendas, pero como un intérprete para nosotros, para que comprenda, para que nos traduzca en nuestro idioma, a nuestro entendimiento, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Pero cuando tú recibes al Señor, tu vida comienza a ser transformada. El Espíritu Santo comienza a orar a través de ti. Pero ahora quiero que veamos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo guió a ese lugar, a ser tentado por Satanás. Pero aún en el desierto, el Espíritu Santo inspiraba, guiaba a Jesús a someter a Satanás por medio de la palabra. Es decir, cuando tú estés en el momento más difícil, el Señor va a provocar que seas tú mismo el que someta a Satanás por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Jesús, cuando caminó en esta tierra, dice la palabra del Señor que Él fue lleno de Espíritu Santo y poder. Y Él caminó sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos. Es decir, el Espíritu Santo quiere sacarte de la aflicción. El Espíritu Santo es el único que te va a ayudar. Es el único que te dará a conocer al Padre. Es el único que te guiará a tomar buenas decisiones. Pero algo importante, el Espíritu Santo, muchas de las palabras proféticas que te han dado, que tú has recibido por medio de la palabra, Él las va a poner por obra en ti. ¿Hay alguno aquí que haya recibido una palabra profética de parte de Dios? Es tiempo que tú le digas: Espíritu Santo, ponla por obra. Espíritu Santo, produce en mí el querer por el hacer de tu buena voluntad. Pero aun cuando viene el Espíritu Santo, Él te sella. Mira, acompáñame al libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Y dice la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, Él viene a sellarte. ¿Para qué es ese sello?, me preguntarás. Ese sello te da la garantía
de que tú pasarás una eternidad con el Padre. Si tú has sentido alguna vez su presencia, es porque tú has de pasar una eternidad con el Padre. Pero algo que tienes que saber: necesitas comunión con Él. Cuando el Rey viene y te sella, muestra dos cosas: una, que eres de su propiedad, y otra, cuando venga Satanás como ola crecida, va a ver el sello en tu frente y no va a poder hacer nada, porque el Señor levantará bandera a favor de ti. Cuando estés en medio del foso de los leones, el Señor ha prometido defenderte. Pero también el Espíritu Santo se manifestó a Moisés por medio del fuego, un fuego sobrenatural, un fuego que no se apaga, un fuego que provocó que Moisés se acercara presurosamente a esa zarza. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Y si hay alguno aquí que en verdad desee su presencia, te pido, ponte en pie, levanta tus manos y comienza a decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, yo necesito conocerte. Espíritu Santo, yo deseo que vengas sobre mi vida. Espíritu Santo, yo anhelo que me visites. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos, no permitas que nada te distraiga. Comienza a orar: Señor, ven a mi vida. Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, yo deseo que tú me seas revelado. Yo deseo, Espíritu Santo, que tu poder venga sobre mí. Señor,